Hay partidos que se juegan con las piernas y hay partidos que se juegan con el alma. Este es uno de los dos, vamos, sin ningún lugar a dudas. Bienvenidos a la Pizarra Amarilla. Hoy no vengo a contarles un prepartido de baloncesto cualquiera. Vamos a hablar del partido. El que puede confirmar que el Dreamland Gran Canaria por fin sigue siendo un equipo de la Liga Andesa. El que puede cerrar de una vez por todas una temporada que ha sido, sin adornos, la más dura que muchos de nosotros recordamos. Jornada 33, Gran Canaria Arena. Baxi Manresa enfrente. Y una verdad que hay que decir alto y claro. Si ganamos hoy y si la Andorra pierde mañana en Lleida, mañana, el domingo, están matemáticamente salvados. Un ganar y esperar. Así de concreto y así de urgente. Pero antes de hablar del partido, tenemos que hablar del equipo. Porque este Granca al que vamos a ver el sábado por la tarde no es el mismo que empezó la temporada. Hay varios cambios, como ya sabemos, importantes. El entrenador por un lado y 3 jugadores nuevos, algo que no pasaba desde hacía muchísimos años. Con este recorrido tan irregular ha acumulado 22 derrotas. Ha sufrido más de la cuenta por sus propias decisiones al fin y al cabo, por su falta de consistencia, por esa incapacidad, por esa capacidad inquietante de poner un pie en el abismo justo cuando parecía que se estaba recuperando. Y sin embargo, hay algo que me llama la atención de los últimos partidos, algo que merece respeto y análisis. Los últimos 5 encuentros cuentan una historia complicada, pero no desesperanzadora. En casa, el Granca ha ganado los 2 últimos que ha jugado. Al Básquet Girona 100-90 y a la Laguna Tenerife, con un pedazo de partido, 102-83. Con autoridad, sin sufrimiento y con mucho, mucho oficio. Fuera, la historia cambia mucho, es diferente. Una buena victoria ante el Unicaja de Málaga por un punto, 100-101. En Barcelona, que se perdió sin opciones ninguna. Y el último en Lleida, pues el más doloroso de los 5. Se iba perdiendo casi hasta por 21 puntos, remontó hasta ponerse por delante 5 puntos arriba y terminó perdiendo con un triple casi sobre la bocina. Ese partido en el Barris Nord resume yo creo que la temporada entera. El Granca es capaz de hacer 15 minutos brillantes y del mismo modo incapaz de mantenerlo durante los 40 que dura el partido. El problema yo creo que no ha sido nunca el talento, sino la consistencia. Destacando que desde el cambio del entrenador parece haber un carácter un poquito distinto y tras la última gran victoria en Granca, en casa, espero que el Gran Canaria Arena sea una fortaleza y pueda ser clave en los momentos de tensión que probablemente, muy seguramente, los van a ver. El equipo, en el momento de grabación de este episodio, está disponible, sin bajas confirmadas y eso, a estas alturas de la temporada, ya es una buena noticia. Así que el Granca llega vivo, tocado por lo de Lleida, pero vivo. Y en casa. Así que eso es lo más importante de todo. Vamos allá con el análisis del partido. Empezamos el segundo cuarto. Y hoy lo seguimos haciendo con los números que no salen en el marcador, pero que explican por qué gana o pierde un equipo. Tengo delante los datos de la temporada de ambos equipos. Y la primera lectura que hago es esta. Estos dos equipos se parecen más de lo que uno puede llegar a creer. Y eso, precisamente, hace este partido aún más interesante y complicado de pronosticar. Empecemos por el ritmo, que puede antojarse clave. ¿A qué velocidad juega cada uno? Pues el Baxi Manresa juega a 79 posesiones por partido, el segundo más rápido de la liga. En cambio el Granca a 75, el cuarto por la cola. Aunque este dato hay que cambiarlo o ponerlo con pinzas porque desde la llegada del Che el equipo juega bastante más rápido. A priori puede parecer una ventaja manresana, pero la contrapartida de estos datos es que es el equipo que más balones pierde, por lo que jugadores como Brusino, Wong o Pelos, que suelen ser buenos defensores en las líneas de pase, pueden generar ese peligro de salir al contraataque tras robo y conseguir puntos gratis. En algún momento podemos pensar, bueno, si los marresanos tienen más posesiones, serán un equipo muy anotador a pesar de las pérdidas de balón. Pero no, para nada. Tanto su eficiencia en el tiro como porcentaje son los peores de la liga. Esto, finalmente, aunque pueda parecer difícil, se traduce en números iguales que el Granca, tanto en el rating ofensivo y defensivo. Así que tendremos que seguir profundizando poco a poco para encontrar posibles claves. Si seguimos con la eficiencia de tiro, encontramos algo que puede ser destacable. Ambos tiran el 43% de sus tiros desde la línea de 3. Es decir, más o menos 3 de cada 7 tiros de campo vienen desde el triple. ¿Y cuál puede ser la diferencia?
Pues que Manresa tira un volumen más alto y con mejor acierto. Luego, cuando destaquemos los jugadores claves, trataré a Alex Reyes para destacar su increíble labor desde la línea de tres. Por último, concluyendo este cuarto, se pueden destacar dos puntos más. En primer lugar, el Manresa es uno de los mejores reboteadores ofensivos de la liga, por el volumen de tiro que tiene y por el mal porcentaje, todo hay que decirlo, pero también por jugadores como Pierre Oriola, que son incansables en esa labor. Por último, Manresa es un equipo que acude con regularidad a la línea de tiros libres, con un porcentaje aceptable, y les hace conseguir 19 puntos gratis, obviamente entre comillas, por partido. ¿Esto qué significa? Que tienen jugadores capaces de atacar el aro, ya bien tras bote como Obasohan o Ubal, y tras continuación el propio Oriola. En resumen, dos equipos casi idénticos sobre el papel, con la diferencia real en el ritmo del partido, el rebote ofensivo y los tiros libres. El Manresa es ligeramente mejor en estos tres aspectos, pero el Granca tiene a favor pues, que juega de local y el hambre por ganar este partido. Así que esperemos y deseemos que el hambre pese mucho más en esta ocasión. Y bueno, comenzamos ahora la segunda parte. Para este tercer cuarto, como es costumbre, ¿qué jugadores se antojan clave para el partido del sábado? Pues para no mencionar siempre a los mismos debido al rival, voy a destacar a los tres bases que suele rotar el Che García, al Vichy, Jefferson y a Losén. ¿Por qué? Porque les toca competir contra otros dos bases de primer nivel y asentados en la liga desde hace muchísimos años, como son Dani Pérez y Ferran Bassa, y un exterior que puede ejercer minutos de uno, como es Obasohan. El nivel defensivo debe ser altísimo en situaciones clave para estos jugadores, como son las de bloqueo directo, ya sea central y desde los aleros, y en tiros liberados con tiempo y espacio, donde aumentan exponencialmente el porcentaje de tiro. Creo que al ser jugadores, sobre todo los dos bases españoles, físicamente poco potentes, se les puede atacar, más bien se les debería atacar y hacer trabajar defensivamente de forma continua para que no lleguen tan frescos y con piernas fuertes al final del partido. Y por tercera jornada consecutiva destacaría al mismo jugador, a Isaiah Wong. Este hombre la considero la sorpresa del tramo final de la temporada. Está siendo un anotador estupendo con porcentajes muy altos. Por ejemplo, en Lleida, cuando todo iba mal, fatal, fue él el que encendió el motor de la remontada con 21 puntos. No es el jugador más veterano del equipo, no es el más conocido, pero en este momento es el jugador que parece que transmite mejores sensaciones. Es el tipo de jugador que vive del momento y que necesita sentir el partido encendido para rendir. Y en el Gran Canaria Arena, con la presión de la permanencia en el aire y la afición empujando, ese ambiente yo creo que le va a venir de perla. Lo que me preocupa de Wong es su concentración defensiva. Herman Reza tiene jugadores rápidos, creativos en el perímetro, y si Wong no está atento, puede conseguir canastas fáciles. Pero bueno, esperemos que lo pueda compensar con el trabajo ofensivo porque en este partido se necesita de su energía sobre todo. Y en último lugar, destacando jugadores del Granca, me gustaría volver a destacar a Toby, pero las sensaciones que transmite desde hace varios meses no son para nada buenas. Por lo tanto, me voy a inclinar por Pierre Perlos otra vez y su trabajo polivalente, tanto en el 4 dando descanso a Metu y en el 5 que más que dar descanso últimamente es la posición en la que más tiempo juega y la referencia del equipo. La batalla interior de este partido va a ser determinante. El trabajo de Pepe se antoja clave. Asegurar el rebote defensivo, como lo ha hecho genial los últimos partidos, y defender el bloqueo directo, ya sea con cambios defensivos o saltando el camino y volviendo rápidamente a la continuación. Y en el otro lado del campo, yo considero que puede hacer daño y mucho, ya que sabe jugar de cara y de espaldas. Puede sacar al defensor al perímetro con su tiro exterior o postear a jugadores que pueden ser físicamente inferiores. Así que hoy su trabajo no es solo anotar, sino cerrar el cristal y que cada fallo del Manresa sea un balón muerto, no una segunda oportunidad. Ahora pasamos a los cuatro jugadores que vamos a destacar del Manresa. En primer lugar, Retin Obasohan. Ofensivamente es el hombre más peligroso del Manresa. Físicamente duro, atlético, puede anotar desde fuera, pero normalmente se suele inclinar más por penetrar para finalizar, para repartir juego o para provocar faltas que le lleven a la línea de tiros libres, ya que tira prácticamente 6 tiros libres por partido. Eso se traduce en que recibe muchas faltas en acciones ofensivas atacando la canasta. El objetivo debe ser mantenerle incómodo,
que note una presencia física cercana continuamente, obligarle a tomar decisiones rápidas y bajo presión para intentar provocar errores. Si Obasohan aparece, el Manresa puede tener mucho ganado, por lo que se antoja clave apagarlo desde el mismísimo salto inicial. Vamos a seguir ahora con los dos jugadores que mencioné de manera previa, como son Dani Pérez y Ferran Bassa. Pérez este año ha tenido pues mucha irregularidad, sobre todo por las lesiones, pero lo conocemos desde hace muchos años y sabemos que es un seguro de vida, es un jugador zurdo, generador de juego brillante, con una ratio de asistencias por pérdida muy elevada. ¿Qué quiere decir eso? Que reparte muchas asistencias por cada pérdida de balón, dato muy importante en esa posición en la que juega. Por otro lado, Ferran Bassa parece estar viviendo una segunda juventud, mejores números anotadores y de asistencias en toda su carrera. Si el Granca no consigue asfixiarles y que no se encuentren cómodos a lo largo del partido, creo que va a complicarse mucho, ya que saben de memoria lo que juegan y tienen una experiencia enorme como para tomar las decisiones correctas en los momentos adecuados. Creo que esta pelea de base de ambos equipos será una de las claves más importantes de este partido. Por último, me gustaría destacar a otro jugador de la línea exterior. Como pueden ver, es una de las líneas más fuertes de este equipo. Destaco a Alex Reyes, máximo anotador del Manresa con prácticamente 14 puntos por partido. Es la amenaza desde el triple. Vamos, mete prácticamente 3 triples por partido con más de un 40% de acierto. Que son números brillantes, a los que habría que añadir diversos datos de esta estadística avanzada que solemos utilizar, que es el mejor anotador de triples desde ambos aleros. Por lo que hay que prestar atención cuando este chico se encuentre en las posiciones de 45 grados fuera de la línea de 3. Aparte de esta amenaza exterior, es un alero grande que yo creo que puede complicar el día a Brusino por su dureza defensiva y tamaño. En resumen, un jugador completo y en un momento de madurez excelente. Y vamos allá por el último cuarto. ¿Y qué trataremos? Pues las que yo considero las claves del partido, que para mí serán las que inclinen la balanza para un equipo o para otro. Siendo equipos que tienen números parecidos en la estadística avanzada, lo que marcará la diferencia, como suele ser, yo creo que lamentablemente habitual en el baloncesto moderno, será el acierto de la línea de 3. A ver cuál de los dos equipos es capaz de fluir mejor, encontrar esos tiros abiertos que más convengan, sin forzar y sobre todo sin obsesionarse. En el Granca, jugadores como Nico Brusino y Metu elevan mucho sus prestaciones desde la línea, desde la distancia, perdón, cuando no lo fuerzan y cuando no se enrollan botando el balón antes de lanzar a canasta. El trabajo colectivo del Granca, por otro lado, en labores defensivas que deben acabar con rebote defensivo, se antojan importantísimas. El Manresa coge un tercio de los tiros que falla cuando está en ataque. ¿Qué quiere decir? Que uno de cada 3 tiros es un rebote ofensivo del equipo catalán. Así que el Granca debe realizar ese trabajo, pero no solo los interiores, sino involucrar a jugadores con buen físico, ya sea por capacidad de salto o por longitud, como son Wong, Brusino o Eric Vila, que parece que últimamente está teniendo algunos minutos de más. Estos serán importantísimos para hacer de menos o un poquito la vida imposible a Oriola, a Reyes o a Steinbergs. Algo que también será decisivo en el partido es reconocer la trascendencia del mismo. Parece, vamos, de perogrullo, pero es una realidad. Esto se tiene que traducir en una concentración alta e inalterable desde el primer momento del partido. Replicar las sensaciones que vivimos y que se transmitieron en el último partido en casa contra La Laguna. ¿Y cuáles fueron? Considero yo, pues que el equipo estaba serio, que sabía a qué jugaba, reconocía los puntos fuertes para explotarlos al máximo, que son las transiciones ofensivas rapidísimas lideradas por Wong, el rebote defensivo para poder salir corriendo rápido, y por otro lado, escondiendo los puntos débiles, como puede ser la falta de físico en el juego interior o la poca intensidad defensiva por momentos. Con todo esto que hemos tratado previamente, sabiendo las medias y estadísticas en las que se manejan el Gran Canaria como local y el Baxi Manresa como visitante, la importancia del partido para un equipo y para el otro, voy a lanzarme a dar un resultado final, que vuelve a ser favorable para el Gran Canaria, a pesar de la última derrota en Lleida y de que mi pronóstico fue lamentable. En esta ocasión, pues Gran Canaria gana de forma más holgada. Vamos a por un 83-68. Pero para que todo esto ocurra, tenemos que estar fiel al plan de partido y a seguir esta concentración desde el minuto 1. No desde el minuto 25, por favor.
Así que con esto finalizamos el partido de hoy. Muchas gracias por escuchar. Esto es La Pizarra Amarilla, el granca al detalle, porque entender el juego lo cambia